Kebenaye, carne macerada con especias. Los ingredientes para esta receta son los siguientes: 1 kilogramo de carne de cordero vacuno picado sin nervio ni grasa, 250 gramos de trigo burgol fino, una cebolla grande, un morrón asado y pelado, 100 gramos de manteca, 2 tomates pelados, menta fresca, sal, pimienta árabe o baharat y aceite de oliva. Tomamos la carne preferentemente en trozos. Yo generalmente prefiero que sea en un trozo y picarla yo. Si tienen un carnicero amigo o conocido, le piden por favor que le quiten toda la grasa y después recién que piquen la carne. Al hacerlo uno, lo que hace es elegir una carne de buena calidad. La diferencia es que en la carne picada, cuando ya te la dan picada, meten pedazos de varios lados y aparte tiene mucha grasa. Lo ideal es, si tienen los medios, picarla ustedes, y si no, pedirle un trozo de carne que les guste al carnicero. En este caso yo uso cuadrada, pero pueden usar roast beef. Pasa que es más difícil sacarle los nervios y la grasa. Y lo que hacemos es, bueno, como ven en las imágenes, es quitar todo lo que es grasa y todo lo que es nervio. Los hilos esos de grasa que le quedan dentro de la carne en forma interna, esos no hacen absolutamente nada. Hay que tratar de sacar lo más que se pueda de la grasa externa. ¿Ven? Queda prácticamente limpia la carne. Lo que hago es sacar todos los nervios y toda la grasa que la carne tenga. Esto para obtener una carne picada de buena calidad. Siempre recuerden que para hacer el kebenaye, como es carne cruda, lo que se utiliza es que sea fresca, lo más fresca posible. El kebenaye es uno de los platos tradicionales más utilizados o más consumidos, digamos, en Medio Oriente, ¿sí? Así que la carne tiene que estar lo más fresco posible. Si bien la maceración hace una especie de cura de la carne, no es que esté cocida, ¿sí? Sino que se utiliza así. Lo que hacemos es picarla. Ven que al picarla no quedan restos de grasa. La carne picada se ve bien fina. Si quiere se puede pasar una vez más, no es necesario. Con un disco fino se lo puede picar tranquilamente y nos queda ese tipo de carne. Ahora agregamos la sal, el baharat o la pimienta árabe, según lo que hayan elegido, y el trigo seco, sin remojar. Yo lo uso sin remojar. ¿Por qué? Porque le vamos a agregar un medio vaso de agua fría, bien helada, tiene que estar helada. ¿Para qué es el agua helada? El agua helada es primero para que vaya soltando los jugos la carne y lo absorba el trigo. De esa forma se va a inflamar el trigo, ¿sí? Y lo otro es que al estar helada o fría, siempre la mano lo más fría posible. De esa manera evita que se oxide la carne y se ponga oscura, ¿sí? La carne tiene que conservar ese color rojizo que prácticamente tiene y no se tiene que poner oscura. Por eso es importante. Lo amasamos bien para que se integre todo. Es importante esto, para que ahora hay que dejarlo reposar para que absorba los jugos de la carne el mismo trigo. Ahora lo llevamos a la heladera y lo dejamos descansar en la heladera. ¿Qué vamos a hacer ahora? En una licuadora o en una procesadora vamos a incorporar la cebolla, el morrón asado, los tomates, ¿sí? La manteca y la menta. Todo eso lo ponemos dentro de una licuadora, una procesadora, ¿sí? Y le agregamos medio vaso más de agua. Lo que hacemos es licuarlo para que tome una consistencia líquida, o sea, cremosa, la mezcla de todo esto. Entonces tanto el morrón como el tomate, la cebolla, todo desprende el jugo. Jugo que después se lo vamos a agregar a la masa que ya habíamos previamente hecho con la carne y el trigo. Se lo incorporamos y volvemos a amasar. Ahora sí, vamos a amasar con este líquido hasta que todo se integre muy bien. Esto va a hidratar nuestro trigo. Fíjense en que todo va en crudo, o sea, no se usa cocción en nada de lo que se hace acá, ¿sí? Esa es la maceración que tiene y es lo que le va a aportar el sabor a esta carne macerada, que no necesita absolutamente nada. Sé que hay muchas personas que le da idea o cosa porque, claro, al utilizar
la carne cruda es como que no está cruda, no está cocida, no, está macerada. Y la maceración cura, ¿sí? No cocina, pero cura. Es lo mismo que pasa en un salamín, lo mismo que pasa en cualquier tipo de fiambre. Bueno, una vez que ya vemos que absorbió prácticamente todo el jugo, lo tapamos con un papel de aluminio y lo llevamos a la heladera al menos por 1 hora y media, una horita y media. Van a ver que una vez que nosotros lo saquemos después de 1 horita y media, ya nos quedó una pasta totalmente firme, el trigo totalmente blando y una masa de carne y trigo muy fácil de manejar. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer un emplatado. Esto se come así como está, directamente se puede comer. Se pone un bolo de carne en un plato, lo vamos a presionar. Hay muchas formas de presentación, en este caso lo vamos a hacer simple. Al bolo sí le hacemos un agujero en el centro. En ese agujero que hicimos le vamos a agregar el aceite de oliva, ¿sí? Así que vamos a ir colocándole, para decorarlo, unas medias nueces mariposa, unas hojitas de menta, ¿sí? como detalle, y vamos a hacer por último el llenado del centro. Colocamos alrededor y el centro se lo llenamos con el aceite de oliva, que va a acompañar simplemente esto con un pan árabe. Podemos comerlo tranquilamente así y les voy a garantizar que es muy exquisito. Esto es cuestión de animarse y de probarlo, ¿sí? Pero no se preocupen, si no se animan a comerlo en forma cruda, en las próximas recetas van a ir viendo todas las posibilidades que tienen. Ven las distintas formas de presentación que tiene el kebenay, de la forma que lo podemos presentar. Pero no se preocupen, porque en las recetas que continúan van a tener diferentes formas de cocinar esta misma receta.